Beste lekutan hoi esan den bezala, mesedez itzalei zuen telefono mugikorra. Como es costumbre en otros lugares, os recuerdo que si tenéis teléfonos móviles, a ser posible, extingáis su sonido. Muy agradecidos os estamos. Amigas y amigos, sed todos, todas bienvenidos. Lagun agurgarri, auniz esker, emanaldiera, etorri zareten guztioi. Ya veis que jóvenes, el Foro Gogoa, no hay que más que mirarnos las caras. Solo hemos cumplido 20 años. Y por mucho que el tango de Gardel, Volver, ¿no?, diga que 20 años no es nada, nosotros creemos que un poquito ya es, ¿no? Y que tenemos muchas cosas que contar y que celebrar. Yo quiero decir de parte de todos y todas los socios, socias, amigos, amigas del Foro Gogoa, que la primera cosa que tenemos que celebrar es haber llegado hasta aquí gracias a vuestra compañía y a vuestro apoyo. Lo demás ya lo explicamos días atrás en una conferencia de prensa, que como nos pusimos muy estupendos, pues, y nos han tratado bien en los medios, pues supongo que por algún sitio os ha llegado, ¿no?, la reflexión que hemos hecho, pero de todas maneras la encontraréis también, esa misma reflexión, en esa publicación que hoy habéis podido ver. Bien, hemos recogido los datos estadísticos de nuestros 20 años de caminar y la evaluación que mediante encuesta hicieron las comunidades cristianas de base y algunas personas individuales socias del Foro Gogoa. Ospatu ditugun ehunta laurogeita hamaika elkar entzute eta elkar hizketa ekialdetan, 201 izlariek iz egin dute eta parte hartutakoak 70.000 gora izan dira. Desde 1996 hasta aquí, 191 actividades del foro, actividades de escucha y de diálogo, con 201 ponentes, un 30% de ellos mujeres y más de 70.000 asistentes. Contaros varias veces, los que habéis estado varias veces entre esos 70.000 para hacer el número. El Foro Gogoa resulta ser un lugar de encuentro, un espacio fronterizo de reflexión para abrir un mayor espacio de opinión pública en la Iglesia y una proyección social de lo cristiano. Pensamendu kritiko, ireki, aniz eta aurreratu bat argitu nahi du gogoak. Berritasunei eta garko mundua eztabaida nagusiei irekia dago. Hausar jokatzen du bere hausnarketetan, zalaparta, borroka eta zatiketa zale ez bada ere. Fedea mundutik ez aldentzen saietzen da. Evangelioaren barrutia gizakiarena bera dela aldarrikatzen du. Para celebrar este 20º aniversario hemos editado este librito que muchos y muchas tenéis ya en vuestras manos, que habéis podido ver y comprar al entrar, o igualmente podréis hacerlo cuando salgáis, porque habrá varias mesas donde estará a vuestra observación y posible compra. Son 57, no todas las voces que han pasado por el foro están en él, son 57 voces con ideas y experiencias escuchadas en este foro. El precio de venta, 5 euros, es solo un poco más que el precio de coste, y si lo compráis, desde luego, podremos financiar entre todas y todos la edición. También queremos decir que a la vuelta de unos días pondremos esta publicación en soporte digital en nuestra página web. Y quiero comentar una anécdota que ya mucha gente me ha dicho, pero ¿cómo es posible que debajo de cada fotografía, pero ¿quién es este señor? Por favor, en los pies de foto
son los nombres de los fotógrafos autores de la fotografía. Esa maravilla permite que si abrís la página en que está Gustavo Gutiérrez, la autora de la fotografía sea una tal Conchita Corera, a la que no olvidamos nunca, y como a ella no olvidamos nunca a otras personas que estuvieron en el comienzo del foro, entre otros nuestro queridísimo amigo Fernando García, que como Conchita nos dejó, y como está Maribel, pues quiero hacer recuerdo de aquellos pioneros que iniciamos el foro hace 20 años. Diré finalmente que para celebrar nuestro 20º cumpleaños tenemos visita estupenda de amigos, dos amigos muy queridos, llegados de Perú, ambos profesores de la Universidad Pontificia Católica de Perú. Es la tercera vez que intervienen en este foro. Mañana hablará Carmen Lora, psicopedagoga, que se referirá al Papa Francisco, que ha traído al centro de la agenda mundial y religiosa la voz de todas las periferias. Hoy nos va a hablar el politólogo Rolando Ames, a quien Guillermo va a presentar, pero de parte de todos y todas los que aquí nos encontramos y los que os escucharán estos días en distintos lugares, nuestro agradecimiento. Sabed, amigos, ya lo sabéis, que estáis en vuestra casa. Ya sé que todos estamos esperando en esta noche escuchar a Rolando, que para eso estamos aquí, ¿no? Pero me vais a permitir unas palabras. Tras dar las buenas noches y la bienvenida a todas y a todos. Es este cumpleaños especial el que nos ha traído la inestimable y entrañable presencia de Rolando y de Carmen Lora, esposos, profesores ambos, y aunque con dedicaciones diversas, compañeros inseparables en una intensa y comprometida trayectoria vital compartida. Permitidme que inicie la presentación que hoy me corresponde diciendo algo que da más lustre a mi pequeña biografía personal que a su rico currículum. Rolando y Carmen son para mí de antiguo dos amigos de verdad, fieles e incombustibles. Más aún, más que amigos, los considero dos verdaderos hermanos. Una hermandad, la suya, abierta y expansiva, como bien lo saben y pueden certificar algunos de los aquí presentes que han sido cordial y fraternalmente acogidos en la casa limeña de nuestros amigos visitantes. A todo lo cual me gustaría añadir otro apunte personal. Desde mi encuentro con Perú e inserción temporal en él, he considerado a Carmen y Rolando, a pesar de que rondamos más o menos edades parecidas, dos importantes maestros míos en la vida y el pensamiento. Entrando ya en el tema y el ponente de hoy, solo tres apuntes que creo no están en el pequeño sumario del tema y pequeño resumen biográfico del que ustedes disponen. El primero, cuando recién aparecido en Perú en 1971 el libro Teología de la Liberación, Perspectivas de Gustavo Gutiérrez, teólogos, pastoralistas y cristianos progresistas e inquietos de la Iglesia en España
se sienten interpelados por aquella teología e intentan asomarse a ella, el Instituto Fe y Secularidad, entonces dirigido por el jesuita José Gómez Cafarena, organizó un encuentro en El Escorial bajo el lema Fe cristiana y cambio social en América Latina. La persona que abrió dicho congreso fue Rolando Ames, con el tema Factores económicos y fuerzas políticas en el proceso de liberación. La ubicación geográfica del segundo apunte es más peruana y latinoamericana. En 1981, organizado por DESCO, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, tuvo lugar en Lima un congreso de un importante grupo de científicos sociales latinoamericanos para intercambiar sobre el tema democracia y movimiento popular en el contexto actual de América Latina. De nuevo, Rolando no podía faltar en esta cita, y así lo recogen las ponencias publicadas también las anteriormente citadas del Congreso del Escorial. Finalmente, el tercer apunte se refiere a su actual labor de presidente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y de coordinador de la Plataforma de Reflexión Política que convoca y luego publica diálogos entre expertos y políticos de todas las tendencias sobre los problemas de fondo del país. Sé que esta es una actividad, la que actualmente está teniendo Rolando, que le colma de satisfacción y, por supuesto, de esfuerzo también, ¿no? Pero yo creo que está muy interesado y muy gozoso de poder llevar adelante esta experiencia. Rolando y Carmen, es un lujo poder teneros hoy aquí, por eso esta presentación, ¿no? Y pido para vosotros un cálido abrazo de bienvenida, ¿eh? Sí, sí. Perdón. ¿Puedes hablar sentado? ¿Sí? Puedes hablar sentado. Como quieras. Bueno. Buenas noches a todas, a todos. Y, digamos, hemos escuchado una presentación necesariamente referida a Carmen y a mí, y no es fácil encontrar la manera de responder. Una manera de responder la más práctica sería trabajar y ir adelante con la exposición y tratar de hacerlo lo mejor posible, y eso es lo que haré. Sin embargo, solo quisiera poner una nota para que quienes con toda razón no tienen por qué conocernos ni saber de nuestra existencia, es que encuentro un parecido muy importante entre ustedes como, digamos, cristianos o gente muy comprometida con los procesos de justicia aquí en Navarra y en Pamplona, y el tipo de también comunidades cristianas de donde venimos Carmen y yo, y donde se forjó el encuentro y la amistad con Guillermo en tiempos, algunas décadas antes de que también conociéramos y agarráramos cariño muy especial por Javier Pagola. Entonces, si quieren, y eso ya tiene que ver directamente con mi tema, lo que creo que es importante es decirles a ustedes que aunque el Foro Gogoa tiene originalidades muy propias, y yo no conozco una experiencia parecida, sí conozco algo así como
los motivos, la espiritualidad, para mencionar un tema que está en el título de mi intervención, que hace posible que personas mayores, recogiendo la ironía de Javier, cuya ironía nosotros conocemos bastante, porque algo de amigos somos, cuando comenta sobre la juventud aquí presente, o la juventud del Foro Gogoa, la ironía me parece que es muy interesante para destacar un elemento de originalidad y de valor muy especial. Porque que personas mayores hayan durante 20 años mantenido este foro, sus reuniones, su dinámica, y que ahora, otra vez en una noche ya un poco fría, estén aquí para seguir trabajando, ¿no? Porque para eso vienen, no vendrían para escucharme, casi no me conocen. Vienen porque saben que van a seguir alimentando, discutiendo una práctica en la que ustedes están. Eso es lo que también tenemos en Perú, eso es lo que existe en muchos países, y sin embargo, y con esto termino la introducción imprevista, y sin embargo, esta iglesia, muy animada, probablemente mucho más desde el concilio que nos agarró ahí sí auténticamente jóvenes, ¿no? Esta iglesia que sigue, que trata de seguir la huella de un Dios hecho hombre, de un Jesús histórico, esta iglesia no es la iglesia más conocida en Occidente, en el mundo, en España, en el Perú. La iglesia más conocida en nuestros países es una iglesia marcada mucho más por el aparato institucional, por el poder enorme que tuvo y que aún mantiene, ¿no? Por la imagen de ser una institución que defiende una religión y que la enseña y que la difunde, pero que con mucho énfasis la defiende. Nosotros estamos en un camino en esa iglesia, pero en un camino que enfatiza mucho más que lo que tenemos que hacer, más que defender, es comunicar la práctica de un ser humano que como ser humano vivió y actuó de una manera y nos hizo sentir y nos hace sentir que la fraternidad entre los seres humanos es posible. No es el único ser humano que entregó su vida a la fraternidad, pero tuvo mucho que ver con que tanta gente lo hiciera después. Este Jesús, Hijo de Dios, pero hecho hombre, es el centro de esta iglesia, y esta iglesia tiene que ser mucho más conocida, y por eso me encanta tanto que el Foro Gogoa haya existido, por eso me emociona mucho, y es un honor poder estar en estos 20 años para Carmen y para mí muy grande. Y el cariño que siento por la gente del foro que conozco, muy particularmente por Guillermo, por Conchita, que ha sido mencionada aquí, por Javier y por tantos otros amigos, no sería explicable solo por la interacción directa que hemos tenido, porque tampoco nos hemos visto tanto tiempo. Es que nos sentimos en esta práctica de vivir la fraternidad hoy en un mundo que está marcado por la duda de que la fraternidad sea posible. Bueno, esto surgió por reacción a una introducción muy cálida y tiene que ver directamente con lo que quiero plantear. En la sumilla que envié desde Lima,
el título es Política y Espiritualidad Cristiana. Espiritualidad cristiana lo acabo de plantear ya y va a ser una cola que tiene quizá el sentido, además de empatar con el tema de mañana de Carmen. Por expertise profesional voy a hablar más de política, pero voy a hablar de política desde la perspectiva de cómo la política hoy está como está y por qué es tan importante que se renueve, que se rehaga, ¿no? ¿Por qué es tan importante eso? Por ahí voy. Y entonces en esa sumilla yo hablaba de que las redes de poder tradicional son las que ponen los términos de la economía y de la cultura cotidiana, pero que el mundo es muy distinto porque en cada sociedad, en cada estado, hay dinámicas, hay actores que pueden coincidir o no con este modo de vida que en los últimos 20 años, por primera vez en la historia del mundo, se está haciendo un modo de vivir mundial. Es decir, vive con tu familia, con los tuyos, con los cercanos, ¿no? Trabaja, compite, triunfa, consume, sé feliz y no te metas en problemas sociales y en política. Eso no sirve para nada, es muy peligroso, ¿no? Entonces, es de esto de lo que trato, ¿no? ¿Qué ha pasado con en estas décadas para que una política que era tan importante en Europa? Ustedes vivieron una dictadura prolongada, pero cuando ella terminó, la celebración fue la celebración de la pluralidad democrática, ¿no? ¿Qué pasó, sin embargo? Entonces, eso es el tema. Mi primer punto, porque tengo que recuperar un poco el tiempo y voy a dejar la cuestión sustantiva de cómo para los cristianos es indispensable practicar y vivir una política de justicia y de fraternidad. Eso es el tema general, eso espero que esté al final, digamos, fundamentado. Y voy a un poco cómo hemos llegado a esto y hacer una cierta panorama rápido, porque no hay tiempo, pero diciéndoles algo desde el lado de las ciencias sociales, desde el lado de las ciencias humanas. Amigos, amigas, ustedes tienen aquí en España y tienen en Europa acceso a un material de reflexión muy superior al que tenemos en América Latina y en un país como Perú, que es de los intermedios para abajo en América Latina en esta materia. Pero aún así me atrevo a decirles que este fenómeno de desprestigio, de ineficacia y de descreimiento en la política es muy importante porque expresa que los poderes principales están más bien, como ustedes lo saben, ustedes han trabajado estos temas aquí, no les digo nada nuevo, están más en redes hoy día fundamentalmente económicas, financieras, también científicas, tecnológicas, militares, que empiezan a actuar o que ya llevan 2 décadas actuando a escala mundial. Entonces, este descrédito de la política es un problema que es un problema derivado de un proceso de cambio mucho más grande. Y las ciencias sociales y las ciencias humanas tienen hoy elementos para explicar esto. Esto es explicable. Y si lo hacemos más conocido y más explicable, podríamos generar más dinamismos para contribuir a que
la política sea más productiva y resulte mejor. Yo vengo de un país donde la política está, pero en el colmo del desprestigio. Y estoy en un país que probablemente, y esto no es un piropo, ¿no?, es el país que en este rato tiene una evolución de sus fuerzas políticas en Occidente probablemente la más avanzada. Ustedes se dan el lujo de tener hoy 4 partidos, ustedes tienen un curioso entrampamiento hoy día, ¿no es cierto? No se sabe quién va a ser gobierno porque están casi sobreorganizados en su diversidad, lo cual además es muy sano. Tienen 4 partidos con liderazgos importantes. Los he estado mirando un poco por la televisión y me quedo muy atento, ¿no? Cosa que en mi país no me ocurre nada, porque no solo porque los conozco más, sino porque no dicen cosas que tengan que ver con problemas concretos y que permitan ventilar las oposiciones. Entonces, ustedes que tienen este desarrollo político de este momento tienen la enorme posibilidad de seguir haciendo lo que puede ser una pedagogía de enseñanza a nivel general. Ustedes no saben cómo los jóvenes y los jóvenes más inquietos de mi país están siguiendo hoy la política española. Porque es una sorpresa. Hoy día hay descontento y problemas en todas partes y la política se está activando, pero en sus vecinos acá muy cercanos, en Francia, esa activación quiere decir, ¿no es cierto?, la victoria de fuerzas muy conservadoras, la victoria posible de fuerzas muy conservadoras. Aquí, en cambio, hay pluralidad y hay una discusión de fondo, no solo sobre el tema de las nacionalidades y las autonomías, sino sobre el tema más duro de cuáles son los derechos de los trabajadores, de cuáles son los servicios públicos que deben ser garantizados para todos. Sin embargo, lo que es común es que hoy día los que tienen poder en cualquier país saben que en el club de los poderosos, los que son parte de grandes consorcios transnacionales, los que son parte de organismos internacionales, de la cúpula de los organismos internacionales, son los que mejor saben lo que está pasando, quién decide, cómo decide, por qué. ¿Y cómo hemos llegado a esto? Creo que y aquí sí hago una cierta enumeración rápida, una primera cuestión que es muy importante y que yo soy, sin duda, como ustedes lo sospechan, bastante o medio izquierdista. Generalmente los izquierdistas no decimos lo que yo voy a decir aquí ahora. Este cambio tiene que ver con que en los 90 termina de fracasar de la manera más total el proyecto, no solo el proyecto, sino la realización de ese llamado socialismo real, que en realidad era un capitalismo de Estado, pero que en nombre del socialismo gobernó la mitad del mundo. Y como ustedes lo saben, como españoles mejor que yo, el fracaso del comunismo, que nada tenía que ver con la socialdemocracia de su país, afectó a la socialdemocracia de su país, como a todas las socialdemocracias. Es decir, el mundo contemporáneo tuvo durante todo el siglo XX no diré el fantasma, porque no era el fantasma, era la presencia de una sociedad capitalista aquí y de un proyecto de una realidad socialista en otro lado del mundo y de un debate interno muy grande sobre cuál era mejor. Y hasta los años 60 o 70, la idea era que lo que iba a darse al final era una especie de, planificación económica importante, rol del Estado muy importante, pero con pluralismo democrático y con propiedad privada capitalista también. Eso era la tendencia, lo que se podía prever
Y el debate de punta de los años 70 y 80 aún en Europa era la imagen de un nuevo orden económico internacional. Todo eso acabó porque los seres humanos nos guiamos ante los hechos colectivos por las realidades y no por los discursos. Y en las realidades el comunismo se derrumbó y mostró que tras los discursos de un mundo de justicia se había instaurado la dictadura de cúpulas corruptas. Y entonces la imagen de que el Estado puede ser un botín de poder y que por lo tanto hay que desconfiar de los que están en el gobierno, penetró. Y en ese mismo momento, segundo rasgo, se expande junto con una economía mundial capitalista, que entonces ahora tiene mercados enormes, como ustedes lo saben, se expande también, y eso se dice menos, ¿no?, una revolución científico-tecnológica que venía más o menos desde el comienzo de los años 70, con toda la cuestión, ¿no es cierto?, de la informática, de la electrónica, con una potencia productiva que permitió que, a la vez que políticamente la noticia era el fracaso del socialismo, lo que vivía la gente era posibilidades de consumo mucho mayores, de comprar a menor precio elementos de punta de la nueva tecnología. Y entonces lo que hoy llamamos neoliberalismo se alimenta más que de una ideología, de una experiencia colectiva de progreso. En mi país yo fui senador de izquierda y cuando el gobernante de mi país también quiso hacer reformas sociales, no tiene sentido que ni mencione nombres, y también lo hizo muy mal y generó una hiperinflación. Y por otro lado apareció un grupo radical que hacía violencia y terrorismo, Sendero Luminoso. También medio como a nivel mundial la gente dijo, bueno, pues, ¿no? Vino un cierto dictador, pero un dictador que resolvió el problema de la hiperinflación y resolvió el problema de la violencia. Entonces, creo que es muy importante darnos cuenta que lo que está pasando con el desprestigio de la política no es solo la obra de unos malvados que nos lavan las mentes merced a la publicidad en la televisión. También hay eso, por supuesto, también hay eso. Pero las realidades sociales se concatenan, tienen sus explicaciones, ¿no? Y entonces, toda esta utopía en la cual yo los festejo y los celebro por mantenerse, y que yo comparto, de que debemos hacer una sociedad que ponga estas capacidades tecnológicas al servicio de dar empleo digno, de respetar a pueblos que hoy día no se entiende, se sataniza y se imponen en guerras feroces, que no toman, en donde hay terrorismo de Estado, hecho por los mismos grandes países que hoy día pueden practicar democracia dentro de sus fronteras. Este es un mundo escindido, dividido, marcado por la violencia, ¿no? Entonces, todo esto es pues explicable. Y creo que sería muy importante entonces colocar nuestra utopía en este contexto global. Mi siguiente parte busca señalar como pistas que creo que deberíamos animarnos a practicar. Y una de ellas, la más elemental de todas, es seguir la dimensión global de los problemas que vivimos. ¿Quiénes son los dueños de los productos que consumimos? Los créditos que permiten el préstamo de los bancos en los cuales tenemos nuestros ingresos, de dónde, cómo está la red que sostiene eso. ¿Por qué la quiebra de un banco en Estados Unidos en 2007 expresa una crisis financiera feroz de la cual no salimos adelante? ¿Por qué tenemos
un valor en billetes tan inmensamente superior del valor de la producción en bienes, que hace que tengamos, ¿no es cierto?, esta inestabilidad económica no resuelta desde el 2008. Lo que está ocurriendo hoy día en China es muy grave, porque es la segunda economía emergente y está en una dificultad económica muy seria, y sin embargo eso también tiene que ver con que el circuito económico mundial al cual pertenece China, aunque la dirige el Partido Comunista, tuvo esa quiebra financiera de la cual no se recupera. La economía mundial está, digamos, coja o con un tipo de enfermedad que no se tiene el poder para enfrentar y corregir. Las figuras más grandes de la economía son hoy día muy críticas. El otro día Guillermo me preguntaba por Krugman o ¿cuál es el otro? Por Stiglitz, ¿no? Premios Nobel de Economía que están diciendo dominicalmente en periódicos como el New York Times u otros este tipo de análisis. La crisis no se ha superado, ¿no? Y necesitamos sanear la economía, pero sanear la economía significaría evidentemente absorber, ¿no es cierto?, una finanza sin fundamento, pero eso quitaría las fuentes de inversión que tienen hoy día los sectores más poderosos del mundo. Nunca ha habido la concentración de riqueza que hoy ha habido en el 1% más rico del mundo. Ahora no hay que ver, antes se decía, ¿no?, el decil, ¿no?, más alto, el 10% más alto tiene tanto, hoy hay que ir al 1%. Y los expertos más finos dicen que hay que ver el 0.3 más alto para encontrar una concentración de riqueza. Eso no quiere decir que esa gente gobierne el mundo. Y muchas veces están en enormes peleas económicas entre sí, pero sí quiere decir que son los que concentran los recursos con los cuales podríamos atender las necesidades de todos. Ubicarnos en este mundo global es la primera cuestión práctica que necesitamos para no ser algo así casi como analfabetos políticos. Lo que ustedes viven de riqueza en la política española es muy interesante, pero hay que contextuarlo. Aún para ustedes es fundamental contextuarlo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en estas sociedades dominadas por la economía? Que mientras ha habido crecimiento, pues hemos estado felices, ¿no? Nos hemos farreado con el crecimiento. Ustedes han vivido en España de manera muy directa todo esto, y ha surgido todo el fenómeno de la crisis y cómo los ha golpeado, y ha surgido este movimiento de indignados, etc. Pero lo que es muy importante es que aún en un país como España, el debate político es hoy un debate que se juega en los medios de comunicación. Y entonces el riesgo de que si las nuevas fuerzas políticas, junto con las anteriores, no logran encontrar medidas de cambio que acerquen lo que ellos debaten con lo que pasa en la sociedad, si no se resuelve ese desencuentro entre sociedad y Estado, entre sociedad y política, dentro de pocos años surgirán otra ola de indignados, ¿no?, que también podrán decir que los nuevos líderes han fallado como los anteriores. En el caso español esto es casi de mala leche decirlo, no lo debería decir, pero para mi argumento lógico me es útil, ¿no? Pero sí es válido en el mundo, ¿no? Hoy día en mi país hay elecciones dentro de pocos meses, y la noticia que vi hoy es que como ya pasaron las fiestas de Navidad, va a haber una nueva encuesta, y que probablemente van a subir candidatos desconocidos, porque la gente está buscando uno que sea distinto, porque todos los que conoce
¿no? Ya los rechaza. Entonces, se ha echado a perder una relación dirigentes-dirigidos que es fundamental para la política democrática. Un maestro español muy importante en ciencia política, Manuel Alcántara, decía hace pocos días en Lima, y él se fue de la reunión al aeropuerto, yo no le pude tomar el pelo, pero lo voy a empezar a hacer públicamente. Él dijo, los partidos políticos están condenados al fracaso, ya terminaron su ciclo. Y lo que yo le quería decir, tienes la facilidad de decirlo porque en tu país todavía existen y cumplen una función importante. Él hablaba, claro, de la gran tendencia. Pero lo que quiero decirles, amigos, es, no sé si me logro expresar y estoy tratando de hablar del modo, digamos, que pueda ser más, quizá, cercano. Entonces, el cómo se relacionan los ciudadanos y los partidos es una cosa que depende de los partidos, pero depende de los ciudadanos y depende de los medios. Y hoy día con los móviles, hoy día con la tecnología, los ciudadanos tienen posibilidades de intervención en lo público inéditas. Entonces, en esta realidad tan compleja, a la vez que hay una dominación del capital financiero, una dominación de las redes globales que no podemos ni siquiera nombrar, ya la Ford, uno no sabe qué es la Ford, pues, ¿no es cierto?, como antes había, o la General Motors, ¿no? Pues son capitales anónimos que juegan allí donde hay posibilidades de ganancia con una lógica pura de negocio. Bueno, al mismo tiempo que eso, en esta misma sociedad, la denuncia de la tortura a una niña puede tirar abajo una dictadura. Entonces, no digamos que no podemos hacer nada. Y entonces empecemos a entender que esta política mediática es una política en donde se están ventilando a su manera todas las contradicciones de las sociedades según pueden. Y si nosotros queremos hablar de problemas de salud, de problemas de reconocimiento de diversidad lingüística, de problemas sentidos, tenemos modos de hacerlo, pero apuntemos. Yo dije antes a seguir lo global, pero estoy diciendo ahora apuntemos a estar dentro de la política mediática de nuestros estados. No bastan los representantes, ¿no? Lo que creo que es un reto, y por eso es tan interesante el caso español, es que los partidos pudieran ser como agentes distribuidores de relaciones, pero ya no van a tener militancias cerradas del tipo anterior. Y por eso la diversidad de iniciativas está abierta. Entonces, y termino prácticamente la enumeración y me voy acercando a lo final. Necesitamos como anteojos nuevos para mirar la política. Esto que estoy diciendo es verdad. Y me traje, voy a hacer publicidad a un libro que me acaba de regalar Guillermo, porque me oyó algo de este rollo conversando y entonces me dijo, ya, yo tengo el libro que te va a interesar. Y entonces es un libro de Daniel Innerarity, ¿no? Un compatriota cercano de ustedes, que se llama La política en tiempos de indignación, y que es una discusión sistemática, hasta donde lo he mirado, no he podido mirar sino el índice, sino que como ando en estas cosas puedo darme cuenta con una relativa rapidez, presenta un argumento sistemático muy afín al que yo estoy presentando. Y es muy revelador que empiecen a aparecer libros de este tipo. Es muy revelador, y no quiero hacer en este momento, aunque va a aparecer, una publicidad a Podemos, pero que yo me encuentre como profesor de ciencia política en
en un boletín académico la noticia de que Manuel Castells ha tenido una entrevista con Pablo Iglesias, y que cuando veo la entrevista en YouTube, ¿no es cierto?, lo que me encuentre es que hay una relación muy interesante. Algo hay, fue su alumno, no, es politólogo, como ustedes lo saben, Pablo Iglesias, pero lo que es muy interesante es que una academia, una ciencia social, en el caso de Castells por el manejo de los medios de comunicación y de las redes globales, tiene mucho que decirle a un tipo que está metido en donde está Iglesias, ¿no? Entonces, hay posibilidades de entender esto y de salir de la actitud que nos ha sido frecuente, sea de maldecir de los políticos o de vigilarlos, ¿no?, o de presentarles demandas, pero en el fondo aceptar una división de tareas que ya no va más. Porque en realidad lo que necesitaríamos es agregar mucho mejor quién es la gente que hoy día controla decisiones centrales y el peso de los agentes financieros. Y yo sé que en la Unión Europea y en los países de la Unión Europea se debate esto, qué pasa en Bruselas, etc. Bueno, eso, pero no como denuncia solamente, sino como relación entre eso y los problemas que no se resuelven y los que se podrían resolver de otra manera. Y entonces paso a mi última parte, que son entonces algunas como reflexiones, pero para la acción siempre, ¿no? Uno diría, amigos, de que tomando así distancia, ¿no?, viendo el tiempo histórico largo, total, la democracia política con partidos de masa empezó recién a fines del siglo XIX. Y después del cataclismo de las dos guerras mundiales, se rehizo y adquirió su forma actual más o menos en 1950. Entonces, mirado todo en historia larga, estamos ante una fase en la cual nos encontramos con que élites de poder no controladas, no representativas, vuelven a adquirir un dominio muy grande sobre la sociedad. Así ha sido la historia humana mucho tiempo. Al contrario, ha sido así por milenios. Estamos avanzando. Y ahora el sentido entonces de la política tendría que ser el que personas con el equilibrio psicológico, con la serenidad, con la simpatía que tienen ustedes, como Guillermo me hizo muchos piropos, ahora yo puedo retrucarlos, porque se les ven las caras, ¿no? Me parece sensacional estar en un ambiente tan cálido, ¿no? Si ustedes, por más abuelos o abuelas que sean, tienen la posibilidad de dialogar con los hijos y los nietos y discutir por qué vivimos como vivimos, hay como una dosis entonces de madurez y de visión trascendente que es necesario inyectar en el mundo hoy, ¿no? Los medios para el rating andan detrás del espectáculo, ¿no? Entonces el espectáculo es el insulto del político tal al cual, o es un caso de este juicio que hay hoy día, gentes de la familia real, ¿no? Y entonces ahí me parecía estar ante televisión peruana, francamente, ¿no? Una repetición todo el tiempo, ¿no?, de los asientos antes de que llegue la gente, acusados, ¿no? 10, 20 veces, y luego 20 veces de nuevo la foto de los señores sentados ahí, ¿no? Eso es porque si no la gente, claro, cambia de canal, pero también es
porque nos dejamos atrapar por lo inmediato. Y el mundo está empezando, las gentes están empezando a reaccionar de eso y los muchachos están empezando a reaccionar de eso. Entonces hay una cuestión de como la felicidad, la serenidad que hay en los rostros de ustedes después de haber vivido vidas intensas. Es la mejor lección de qué cosa es avance democrático. Ustedes han construido relaciones democráticas. No habría las conquistas que ha tenido Navarra, el País Vasco, Cataluña, si no hubiera habido gente que se fajó por eso. Y eso ha sedimentado. Hay riesgo que retroceda, pero ustedes tienen mucho riesgo, mucho menos riesgos del que existe en mi país, donde mucha gente también luchó en el siglo XX, pero donde las raíces son más débiles porque vivimos una sociedad marcada por la desigualdad de una manera mucho más profunda, porque fuimos parte de una colonia dominada por el Estado español por mucho tiempo. Y porque partimos de desigualdades seculares previas. Entonces, tengo la impresión de que una perspectiva cristiana tiene que decir ahora cosas que no solo son el qué medida hay que tomar, sino que deben ser la muestra de cómo se combina la política macro con la sensibilidad humana local, cotidiana, frente al que sufre, frente al que necesita, frente a la desigualdad, frente al conflicto. Humanizar la política hoy con los medios de comunicación que tenemos es paradójicamente más posible. Pero hay que organizarse, hay que localizar los temas en los cuales uno se embarca. Ustedes están embarcadas seguramente en muchas causas. ¿Por qué no ponen en su agenda de trabajo el cómo hacer público, más público lo que hacen? Y cómo ligar eso con conflictos de poder relevantes. Entonces, pues, hay una cuestión muy cualitativa de comprender que la política no es cosa de los políticos, es cosa de las gentes. Y no permitir que nadie, ¿no?, pueda imponer posiciones totalitarias de ningún signo. Presentar la necesidad de procesos continuos. Los problemas que hoy afronta el mundo, todo el tema hoy día de esta amenaza del terrorismo, pero también de la amenaza de la satanización del mundo musulmán, implica enfrentar siglos de historia que hoy día los seres humanos podemos hacerlo. Nunca la sociedad ha sido tan interdependiente como es hoy. Por eso las relaciones humanas son tan importantes y por eso hay tanto espacio para mirar esto y renovarlo. Y culmino con una nota sobre espiritualidad. Lo que acabo de decir no habría sido posible si no estuviésemos ustedes y yo compartiendo ya, ¿no es cierto?, la seguridad de que hablar de política no es hablar solo de política. Cuando Guillermo recordó que yo hice una ponencia importante en 1972, cuando era de veras muchacho, en una reunión de teólogos aquí en el Escorial, era efectivamente, ¿no es cierto?, era como algo así como la realidad económica y política de América Latina, ¿no? Y no sé si las perspectivas
o algo así, o el lugar de la iglesia, pero era lo político, lo económico, social, la iglesia o los cristianos. Lo que estoy diciendo ahora es otra cosa. Estoy diciendo que los temas de la política ya no solo son la economía, ni son las cuotas de poder. El central tema de la política es el modo de vivir. Lo que estamos discutiendo es si la política va a seguir gobernada por la economía, entonces va a seguir gobernada por el dinero y va a seguir gobernada por la publicidad de consume, consume, consume. Y se va a satanizar toda forma de regulación. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver con qué es la calidad de vida, qué es la vida buena. Y entonces, como digo, allí creo que estamos, y Carmen va a tomar eso mañana, como cristianos ante una experiencia muy especial, que es la experiencia de que esta corriente que dije al comienzo no es la identificada con la iglesia. Cuando se habla de nuestros grupos, se habla de esos son cristianos distintos. Eso hoy día está con posibilidades de cambiar, porque la agencia, la posibilidad de acción del Papa es importante porque es una figura internacional. Y yo siempre cito un editorial unos 4 o 6 meses después de Monseñor Bergoglio se convirtió en obispo de Roma. Este periódico de izquierda socialista inglés, que dijo, bueno, Obama dejó de ser la figura mundial que decía algunas cosas sustantivas de justicia. Ahora es el Papa, ¿no? Entonces, lo que está en juego en el mundo es pues, y en la política, es un modo de vida, un tipo de ser humano. El tipo de ser humano del mundo de hoy es un desconfiado, es un autocentrado. Y lo que Francisco está haciendo y diciendo es algo de lo que hacemos y decimos muchos en nuestros sitios, pero ahora hay una visibilidad allí posible. Entonces, creo que tenemos allí una ocasión muy especial, y yo voy a terminar leyendo un texto de la Evangelii Gaudium, en el que tenía varios, pero no hay tiempo, pero que tiene una afinidad, me parece, bastante grande con lo conversado aquí. Hoy, que las redes y los instrumentos de la comunicación humana han alcanzado desarrollos inauditos, sentimos el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos, de apoyarnos, de participar de esa marea algo caótica que puede convertirse en una verdadera experiencia de fraternidad, en una caravana solidaria, en una santa peregrinación. De este modo, las mayores posibilidades de comunicación se traducirán en más posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos. Si pudiéramos seguir ese camino, sería algo tan bueno, tan liberador, tan esperanzador. Y voy a saltar algo para decir una cosita, porque me acabo de acordar que la marqué. Nada de lo humano le puede resultar extraño. La verdadera experiencia cristiana que busca el reino escatológico siempre genera historia. La construcción de comunidad cristiana, la construcción de iglesia es parte de la construcción de historia. La idea que la creación no está concluida y que el ser humano la hace
uno de los grandes temas de la modernidad tiene mucho que ver con esto que hoy día tiene un sentido muy profundo. Y yo creo que en eso entonces estamos aquí en el Foro Gogoa, en un lugar tan bueno. Perdonen por haberlos hecho escuchar muchas palabras. Espero que algo de la convicción de que estamos en un tiempo especial y que somos muy importantes al servicio de los que más lo necesitan, eso ha animado lo que he dicho y he tratado de ser lo más espontáneo que he podido. Gracias. Bien, abrimos un tiempo de coloquio en el que ya sabéis que no solo necesariamente lo que se puede esperar en este intercambio es preguntas, sino también algunas resonancias de lo que habéis escuchado, alguna opinión propia y, por supuesto, claro que sí, también preguntas, como no. De manera que yo quiero que, bueno, hay personas que se van ausentando, pero aprovechar este momento para sugerir eso, ¿no? Que nuestra forma coloquial es muy abierta. Creo que algunas veces nos preguntamos, y quizá es una reflexión que puedo añadir yo a lo que dice Rolando, nos preguntamos por qué la ausencia de juventud en nuestras reuniones. Verdaderamente, bueno, pues sucede que quizá la fórmula conferencia es muy difícil de aceptar hoy por la gente joven, que es más partidaria de un lenguaje horizontal. Yo siempre digo que, y lo he dicho alguna vez en este salón, que, claro, esta vieja estructura misma que tiene esta sala, ¿veis?, en la que aquí están los pretendidamente sabios y transmisores de saber o de experiencia, pues es un poco ya, incluso el sistema de instalación de los altavoces, os dais cuenta, no hay retorno hacia nosotros, lo he dicho alguna vez, y a veces tenemos que aguzar así las orejas para sentir lo que queréis decir o preguntar, ¿no? Bueno, que todo eso no sea barrera, al revés, se abre un diálogo sobre lo que queráis, sobre lo que ha resonado, sobre lo que queráis preguntar, sobre pensamientos que tenéis ahí encima, siempre que sean intervenciones cortas, ¿eh? Nada más, es la única medida. Si alguien quiere intervenir, por favor, que nos lo señale ya levantando la mano para que le acerquemos el micrófono. También los que estáis allá arriba, estáis en una posición estupenda, aunque no lleve el micrófono, pues echáis un gritito y os escuchamos muy bien. ¿Quién quiere abrir este silencio denso, romperlo, rasgarlo, decir qué bien o bueno, cómo me siento después de haber oído todo este discurso? Adelante. A mí me han reconfortado mucho sus palabras, y más en este tiempo que efectivamente es un tiempo casi de indignación y de descrédito de lo que estamos viendo pues en la política y demás. Pero quizá mi pregunta es, ¿no deberemos acostumbrarnos a que lo importante es el compromiso de cada uno y la actitud en esa tensión bipolar, citaba la Evangelii Gaudium ahora, entre la plenitud y el límite, es decir, mostrar en nuestra vida una actitud, una paciencia activa en la esperanza? ¿No es quizá eso lo importante? Es lo que le quería preguntar. Y muchas gracias. Juntamos intervenciones. Bien. Si queréis vamos sumando. Rolando va tomando nota, pero vamos sumando reflexiones y preguntas si queréis, y sí, adelante. En el otro extremo, Pello, de la sala, bien.
En primer lugar, muchas gracias. Me ha resultado muy interesante la conferencia. Sí que le quería comentar que en un momento de la conferencia me estaba pareciendo como que se estaba dejando un tema de hablar. Yo me suele gustar mucho el término este de la localidad, lo local. Pensar global, actuar en lo local, ¿no? Que estuvo tan de moda hace 8 o 10 años y bueno, yo veía que lo global, ¿no? El estar atento a las tendencias, a lo que hay detrás de lo que estamos viendo y palpando, bueno, pues estaba en la charla y lo local, al final ya he visto que usted lo daba como por supuesto, ¿no? Lo daba por supuesto en la vida que estamos desarrollando o que intentamos desarrollar o en lo que cada uno está haciendo, ¿no? Entonces, mi reflexión iba un poco, bueno, pues cómo armonizar esa búsqueda de crear soberanía local, de generar en lo cercano espacios pues de diferencia, de salirnos del sistema que decía usted, ¿no? Del modo de vida que se nos quiere imponer y armonizarlo esto con esa solidaridad global, con bueno, pues con ese pensar en términos de que tampoco somos el centro del mundo y que poco haremos si cambiamos el entorno cercano, pero no hacemos nada por transformar la estructura, ¿no? Y luego un punto, pues no sé, como he echado en falta alguna mención a otra falta de equidad o de justicia que hoy es, yo creo, muy patente en el mundo, que es el tema ambiental, ¿no? El tema de los límites del planeta. Habla usted del sistema financiero, bueno, pues de lo que ha generado, pero yo creo que muy en el fondo también de toda la situación actual está todo eso y bueno, pues si quería hacer alguna mención. Gracias. Bueno, me parece que son 2 temas suficientes como para que podamos. Sí, además puedo hacer una relación entre ellos. La primera intervención se refería a si lo más importante no es en última instancia el compromiso de cada persona ante esa tensión de las situaciones límite y la búsqueda de coherencia, de plenitud. Si es eso acaso lo decisivo, y como que de eso podría en todo caso, imagino, en el sentido de la pregunta, irradiar una influencia en otros planos como el de la política. Y en la segunda, cuando, si me permite el túparam, cuando has dicho que te parecía que estaba hablando mucho de lo global y menos de lo local y que al final más o menos eso pudo equilibrarse, yo quiero hacer allí mi respuesta. Yo creo que el mundo está efectivamente siendo hecho hoy por los seres humanos, ¿no es cierto?, en una proporción muy grande. El tema del medio ambiente es el mejor ejemplo de cómo hemos llegado a influir sobre la naturaleza misma y afectar la situación de las temperaturas, los mares, los gases en todo el globo terráqueo. Creo que en este tiempo la necesidad de intervenir sobre las decisiones centrales es muy importante y eso es muy político. Y entonces creo que ese compromiso sustantivo que vivimos en el fondo cada uno frente al Señor, frente a su propia conciencia o frente a los demás con los que trabaja, requiere la mediación más que nunca de intervenir en la política de los estados, que es un espacio intermedio entre lo local y lo global. Es decir, cuando yo hice una alusión a un tema que no es el mío y que no conozco bien, que es el tema de cómo son las alianzas hoy día entre las potencias occidentales para manejar temas como el conflicto en Siria o en general todo el tema del Estado Islámico, puede depender o va a depender de decisiones humanas lo que pueda ocurrir por mucho tiempo en una enorme región del mundo.
Y entonces, por eso decía, hay que informarse, hay que como que ponerse gafas adecuadas que nos hagan ver que si pudiéramos tener circuitos de información mejores, y creo que para ustedes son accesibles, podríamos hacer más directos los lazos entre lo que hacemos nosotros y lo que pasa, por supuesto, en la interacción directa, pero y seguramente es más fácil en la ciudad o en la región, pero yo creo que incidir sobre los gobiernos de los países es muy importante, porque en este mundo global el principal sindicato que puede negociar los asuntos mundiales son los estados. Y de hecho hoy día la Unión Europea existe por eso, en América Latina existe una organización de estados americanos, los países del África tienen cada vez más una conciencia sobre esto, pero yo creo que no hay que renunciar a la intervención sobre las decisiones concretas que se toman y a informarse. Creo que eso es una novedad, eso será la política del siglo XXI, y creo que los partidos van a mutar, pero el punto sería que no muten solo a candidatos compitiendo, ¿no es cierto?, sino a circuitos de información orientando acciones. Es decir, el reto de meternos en problemas colectivos macro, yo creo que es un reto para nuestra conciencia cristiana de una manera muy profunda hoy. Los temas de desigualdad, los temas de malestar, son muy interdependientes. Son muy interdependientes. Y los chicos sí lo viven con una facilidad muy grande. Porque por el internet tienen amigos en otros países, les llegan las cosas muy en directo, pero me pareció muy, muy importante ambas cosas dichas. El tema medioambiental, efectivamente, sí, yo creo que es el tema que está haciendo quizá más visible la irracionalidad del tipo de sistema que vivimos. Lo que pasa es que yo quise expresar en la charla que este sistema irracional no puede ser calificado en primer lugar de irracional, sino que este sistema es el resultado de la interacción entre los seres humanos. Pues la política es tan vital como es la vida de las personas, y en la vida de las personas juega la razón, pero juegan las emociones, los sentimientos. En la política juegan mucho las emociones y los sentimientos, y entonces lo importante es que hoy día estamos donde estamos. La política obliga a un realismo. El reto es cómo una utopía profunda puede entrar allí. Me contaron otra vez esto, lo siento, pero Guillermo tiene la culpa, porque él también me contó eso, que ese mismo partido político que mencioné, tiene una comisión de espiritualidad. Me llamó poderosamente la atención. Y yo creo que eso va a tener que ver con lo que desde su punto de vista van a hacer todos los actores de la política, cada vez más. Y ya lo están haciendo a su manera. Es identificarse con símbolos prácticos, con modos de actuar, y ya no tanto con discursos. Y pues es muy interesante que se haga también en nombre de la espiritualidad, porque creo que es eso, el vivir juntos, del texto que acabo de leer. Eso está decantando como el contenido de la política. Los partidos son operadores, son mediadores, pero lo que tenemos son interacciones humanas, ¿no? Ya. No sé si hay lugar a alguna otra. ¿Alguien más? Sí. Adelante, Pello. En la segunda fila donde está Chemi con la cámara. ¿Alguien más quiere preguntar? Que vea yo su petición. Chemi mismo. Sí, hola, muchas gracias. Oye, una cuestión, a ver si soy capaz de plantearla.
tiene que ver con la capacidad de reacción o de respuesta, no solo de gente joven, sino de una generación que estaba seguramente pues desmotivada, descontenta, como has dicho tú, de la política, en torno, no quiero hablar de Podemos, quiero hablar del fenómeno anterior, del 15M, el movimiento de los indignados, y una frase que se hizo muy famosa y que yo en muchas concentraciones que he estado la he escuchado y la sigo escuchando, y es el sí se puede, frente a ese discurso que es como un mantra que nos meten desde los medios de comunicación de que no se puede hacer nada, de que esto es así, de que la economía es así. Entonces, a ver cómo ves tú si efectivamente cuando se dice sí se puede ante problemas concretos de desahucios, de marginaciones concretas, de pobreza energética, y se hacen acciones concretas que sí se pueden, cuando lo elevamos ya a la categoría un poco más alta, más política, y nos enfrentamos con la experiencia dramática de Grecia, que también dijo sí se puede, y hubo un movimiento fuerte de dignidad y de valentía y de decir la economía tiene que estar al servicio del ser humano y no al revés. ¿Cómo ves tú si efectivamente desde esa espiritualidad cristiana y desde esa utopía, si realmente hay, desde tu planteamiento, desde tu visión más global, si el hacer experiencias aisladas sigue teniendo sentido, o hay que avanzar más en una coordinación de distintos países? Yo hablo de la zona euro, no sé en Latinoamérica cómo lo verás, pero si efectivamente desde recuperar esa dignidad desde lo concreto y hacer esa socialización, esa proyección política, cuando nos tropezamos con ese 0,2% o 1% que controla todo, sí se puede, tiene sentido decirlo todavía después de estas experiencias. No sé si me he explicado. Sí, muy bien. Un momento, a lo mejor hay alguien más que quiere preguntar y acumulamos alguna otra cuestión. Si no, yo también quiero hacer un par de observaciones si sirven al diálogo, ¿no? Tomo el hilo de lo que dice Chemi sobre el sí se puede. Hace poco, y ya no recuerdo a qué analista político le leí, que la razón por la que predomina el conservadurismo y se reproduce a sí mismo las posiciones de siempre son tres. Hay tres razones. Una es el miedo, bien servido también desde los medios de comunicación. Otra es ese fatalismo de no se puede hacer nada, lo contrario de lo que tú dices, sí se puede, ¿verdad? Y hay otra cosa también, el clientelismo en política, que ha funcionado siempre y sigue funcionando. Esta es una reflexión que añado porque me parece que va de acuerdo con lo que tú dices. Pero otra cosa es una cosa que le leí hace muy pocos días a Boaventura de Sousa Santos, un sociólogo portugués al que muchos seguimos, que decía que las dos tareas que tiene ahora la izquierda son constitucionalizar, esta es una, y conseguir una hegemonía ideológica. Es decir, lo explico brevemente para que luego tú lo puedas. Constitucionalizar sería conseguir que todos los derechos que queremos que hay que ejercitar se escriban y estén garantizados para todos. Y la otra parte, que es la hegemonía ideológica, es que estamos siendo ganados por el pensamiento neoliberal y hay que construir otra hegemonía y otro modo de pensar y ver y vivir la vida. La tercera. Bueno, yo voy a poner un contrapunto también a lo que ha dicho Chemi, y no pensaba decirlo, pero bueno, como contrapunto yo creo que puede valer. También de Dios decimos que es todopoderoso, pero eso no significa que Dios pueda hacerlo todo, puede hacer aquello que es posible ser hecho, ¿no? Hay cosas que Dios, por muy poderoso que le digamos, no puede hacer. ¿A qué me refiero? Rolando ha hecho una referencia en un momento dado, hacia el final, al realismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay decisiones que los seres humanos, de cosas que los seres humanos realizamos, incluso a nivel individual, y me refiero ahora a la intervención que tenía
que ha hecho Merche, hay efectos de nuestras acciones que son de larga duración y constituyen una llamada a la responsabilidad, porque después, por mucho que digamos sí se puede haber habido actuaciones colectivas o actuaciones individuales que no las podemos borrar por mucha utopía que nos echemos a la espalda o que con las que dinamicemos nuestros pasos. Entonces, hay una llamada a la responsabilidad de aquello que hacemos o nuestro modo de vivir, etc. Porque no todo se puede, por mucho que lo afirme Podemos, o quien sea. Pero una segunda llamada, porque esto también tiene su contrapunto, y el contrapunto es ¿qué entendemos por utopía? Y no me estoy contradiciendo a mí mismo, ¿no? La utopía no es un futuro ideal que tratamos de anticipar o adelantar, no. Es ese modo de enfrentar el presente, desde mi punto de vista, que contribuye a ir abriendo camino hacia adelante, ¿no? En una dirección de mayor plenitud y de mayor bienestar humano para la inmensa mayoría, para todos y todas, ¿no? Y en ese sentido sí que se puede, claro que se puede, incluso dentro del marco que yo acabo de señalar en mi primer contrapunto, ¿no? Cuando digo que ese contrapunto tiene otro contrapunto. ¿Por qué? Porque aun en una situación difícil siempre puede haber grietas, y yo creo que la utopía hay que ponerla ahí, ¿no? Y cómo esas grietas pueden ser cada vez un poco, ensancharlas un poco más y podemos avanzar. Y efectivamente la utopía yo creo que tiene que trabajar ahí, pero Rolando lo sabrá responder mucho mejor que yo. Gracias. A ver, yo por el hilo que hubiera querido dejar quizá más claro, me parece, de la intervención de Chemi, quisiera aprovechar la insistencia en los movimientos, en el movimiento de indignados, en los movimientos sociales, en las movilizaciones, como una expresión de respuesta a la situación actual desde la sociedad. Pero yo traté de decir que el problema de la política estaba en el desencuentro entre sociedad y Estado y partidos, ¿no es cierto? Y que eso entonces hay que trabajarlo desde ambos riberas, ¿no? Yo creo que los movimientos de indignados cumplieron una función muy importante y además tuvieron una especie como de objetivo político muy audaz, ¿no es cierto? Que era decir, no aceptamos este tipo de respuesta a la crisis económica, esto está maltratando a la gente y no lo aceptamos. Entonces estaban enfrentando la principal orientación de la política de los gobiernos. Y ahora la composición nueva del Parlamento tiene que ver con esos movimientos. O sea, tuvieron eficacia política, ¿ya? Pero lo que yo estoy planteando, y en la respuesta a la pregunta anterior traté de marcarlo, es algo que puede parecer pues muy extraño, pero precisamente quiero insistir. En la política global están decidiendo muy pocos. Y tenemos que producir frente a problemas nacionales, porque nadie va a ir directo a la global, pero ligado a los grandes poderes, impactos que hagan también que conozcamos más, que retrocedan, que se distribuya el poder. Y entonces yo estaba pensando, si quieres, en la necesidad no solo de los organismos internacionales y de los sindicatos de estados, estaba pensando, y creo que no lo dije bien, en la necesidad
de que en las acciones sociales y cívicas en que están ustedes, pudieran también haber como ciertos comités de coordinación que vincularan estas acciones con objetivos de estrategia política. Es decir, los movimientos, no solo por las razones que ha dicho Guillermo, ¿no? Que, claro, pueden haber cosas factibles y cosas imposibles que en donde el movimiento se desgasta inútilmente. Pero no solo por eso, sino porque creo que los movimientos son como un primer gran paso, ¿sí? Arrancan un proceso. Pero para que el proceso culmine, y esto es de la teoría política desde los años 60, 70, ¿no? Dos autores americanos, Tarrow y Tilly, que son muy interesantes sobre eso, es ya el movimiento social arranca un proceso y negocia. Si consigue cosas, generalmente el movimiento se deshace porque ya consiguió, ¿no? Y si no consigue, o da lugar a una forma de acción mayor, por ejemplo, se vuelve partido, o también desaparece. Pero la suerte del movimiento es de una duración, digamos, por definición temporal, ¿no? Y entonces lo que hace falta son espacios de acción política de más largo aliento. Y eso, claro, eran los partidos. Pero aunque los partidos sigan existiendo, son insuficientes. Los propios grupos de iglesia pueden ser muy interesantes en ese sentido, y lo son. El tema del medio ambiente ha sido un tema movido por grupos de científicos sociales, por estudiantes, por grupos científicos de ciencias naturales, por estudiantes, por universidades, por actores de cine o por también políticos. Entonces, estos comités políticos me parece que son fundamentales. Y en el tema ya de la utopía, yo creo que lo que es fundamental es lo que varios de ustedes han señalado, ¿no? Es que afirmemos lo que creemos, pero que sea más público, de que la fraternidad es posible. Ese elemento que no es apuntar incluso, ¿no es cierto?, a un proyecto, sino efectivamente a una práctica, que es lo que tú decías, ¿no?, a un presente. El impacto ético que tienen gestos individuales viene de allí. Yo tuve un día una discusión con una chica estudiante mía que era una movilizadora y había tenido mucho éxito en sacar a la calle a los estudiantes. Y entonces me dice, profe, ¿y de dónde viene? Entonces yo le digo, no sé qué, reunión de discusión política. Y entonces me mira y me dice, usted sigue en esas cosas, ¿no? Qué ejemplar, me dice. Y entonces yo me la miro realmente sorprendido. Y le digo, oye, tú que estás metida en 20.000 líos, y me dices que es ejemplar que yo venga a una reunión política. No, pues, me dice. Fíjense, es literal casi lo que voy a decir. Yo estoy metida en eso porque nos causa indignación. Pero ¿sabe Dios qué será de mí y de nuestro grupo dentro de 2 años? ¿Dónde estaremos? Entonces, creo que es en ese sentido que la política mueve a cómo nos tratamos en la vida los seres humanos, digamos, y es un asunto de trayectorias, de organización y de largo aliento. Y por eso es que creo que es tan interesante la sensibilidad que la Iglesia Católica y muchas iglesias evangélicas han tenido con la política. Es que hay temas muy humanos, ¿no es cierto?, que inciden directamente. Mientras que, claro, y termino con esto, salté la intervención de Javier con el tema del clientelismo. Y fíjense, amigos,
si bien entre nosotros podemos decir y podemos obligarnos a cómo damos mayor hondura a la acción pública, a los gestos públicos, en mi país, pero también aquí, hay mucha gente que no tiene la facilidad de acceso a la información, ni tiempo para reunirse, ni tiene entonces posibilidades de pensar cómo actúa en política. Actúa en política mucho más como parte del colectivo. Actúa en política según cómo actúan sus amigos, según cómo actúa su familia y según sus sentimientos, sus temores. Por eso los expertos en marketing son unos expertos en crear situaciones afectivas en torno a los problemas y no discutir nada. Entonces la política nos pone frente a todo lo humano, diría yo, de una manera muy directa. Y yo admiro, respeto mucho a Boaventura dos Santos, y lo de constitucionalizar es efectivamente una línea fundamental, porque estamos ante una situación en donde se está constitucionalizando que el Estado no se meta con la economía. Entonces, efectivamente hay una cuestión de constitucionalización. En el asunto de la hegemonía ideológica, yo estoy de acuerdo, pero tengo la impresión que la formulación ideológica es un poco equívoca, ¿no? Por el desgaste del término. Yo creo que efectivamente, otra vez, lo que hace falta ahí es afirmar el derecho de todos a intervenir en la vida social y a romper con esa política de la antipolítica que domina. Entonces, yo diría que la ideología neoliberal tiene la gran fuerza de que no es un discurso, es la propaganda a seguir actuando como estamos actuando. O sea, la hegemonía neoliberal se basa en la situación actualmente existente, donde vas a pasar vacaciones, ¿no es cierto? ¿En qué nuevo club vas a entrar? Esos son los signos de triunfo, esos son los signos de éxito, eso es una práctica. Y hay estudios ahora científicos sobre esto, ¿no? Si tú no le dices a la gente algo que tenga que ver con lo que le pasa a él o a ella, no hay reacción. Y entonces el punto es cómo das mensajes que liguen la experiencia de la gente con la existencia del individualismo, el egoísmo y la no participación. Pero en fin, estamos balbuceando. Lo interesante de todo esto es que estamos balbuceando, pero es bueno porque estamos ante una época nueva. Lo que creo que es sano de esto es que nos vamos dando cuenta que nadie puede tener una receta, pues, porque nadie sabía que iba a ocurrir todo lo que ha ocurrido junto en estos últimos 20 años y que ha cambiado todo tan profundamente. Y lo anterior había sido muy moldeado por la política, por eso los ganadores empujaron a los políticos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Por favor, ruego a los compañeros que están en las mesas, por si alguien quiere ver o comprar esos folletos, que lo hagan. Y recuerdo a todos que mañana tendremos otra conversación en torno a un tema que hoy se ha apuntado aquí: la importancia de Francisco poniendo en el centro la sensibilidad, las razones, los sentires y las necesidades de las periferias. Gracias a todos. Hasta mañana.